Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Penguin Libros. Esta vez estamos con Isis Carús, especialista en educación financiera y fundadora de Finanzas Color de Rosa. Y pues hoy vamos a estar platicando de un tema bien interesante que es el emprendimiento. Bienvenida, Isis. No, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y muy emocionada de compartir contigo y por supuesto con todas las personas que nos escuchan. No, hombre, muchas gracias a ti. Oye, Isis, pues tú eres una emprendedora, ¿no? Y creo que el tema del emprendimiento, pues uno puede aprenderlo, ir a clases, leer libros y tal, pero no hay nada como la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, queríamos platicar contigo, por supuesto, porque pues esto enriquece muchísimo la conversación y tu experiencia, por supuesto, y bueno, también porque creemos que ese es un gran trabajo en la educación financiera y pues felices de estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, pues entremos ya al tema. Va. Tengo aquí algunas preguntas, ¿no? Pero bueno, no vamos a clavarnos demasiado en ello. Pues pensando en alguien quiere emprender, ¿no? ¿Cuál es el paso cero? ¿Por dónde se empieza? Uy, qué buena pregunta. Creo que generalmente las personas cuando van a emprender se enfocan en el nombre, como solamente la idea, abrir las redes sociales, siempre piensan que es el primer paso, cuando en realidad justamente sí, emprender partes de una idea, pero a veces nuestra idea no puede ser la mejor o incluso no puede ser lo que la gente allá afuera necesita. Entonces, antes de irnos de lleno, yo sí creo que hay que regresarnos un poquito y hacer esta parte que se llama como validación de tu idea. Okay. Y también digamos que la validación del mercado, porque tú generalmente piensas que tu producto, tu servicio va a revolucionar el mundo, ¿no? Pero lo que realmente necesita para que sí revolucione el mundo es que haya gente allá afuera dispuesta a pagar por eso y dispuesta a pagar por eso el precio que tú sabes que lo podrías producir y obtener una ganancia, ¿no? Porque obviamente lo importante de un emprendimiento es que sea sostenible en el tiempo. Entonces, si te lo tuviera que decir en 3 pasos, yo creo que es justo, valida tu idea, ¿no? O sea, empieza a ver si es algo que soluciona un problema, porque justo el emprendimiento es eso, tenemos que resolver un problema, una necesidad, o incluso a veces algo que alguien ni siquiera sabía que necesitaba, pero en cuanto lo ve dice, claro, esto va a hacer mi vida más fácil, más bonita, o más expansiva, o lo que sea. Número 2, creo que también si vas empezando, simplificar. No tenemos que empezar con la oficina más grande, la mayor línea de producción, el mejor equipo y demás, sino que en realidad tratar de empezar en pequeño justo para eso, por si todavía hay cosas que mejorar, algo falla y demás, sea menos costoso. Y creo que tercero, sí es súper importante, no importa en el sector que emprendas, es entender y cuestionarte cosas básicas de la parte de las finanzas, ¿no? ¿Para quién va dirigido este producto? ¿Quién es mi cliente ideal? ¿Cuánto me cuesta a mí producirlo? ¿Cuánto está dispuesto a pagar el cliente? ¿Y cuánto necesito para sostener esto hasta que sea rentable? Entonces yo creo que esos serían los 3 pasos para comenzar. Bueno, pues son bastante complejos. Valida, simplifica y cuestiónate cosas financieras. Buenísimo. Justo también Brian Tracy, que es autor de varios libros aquí. De hecho, aquí tenemos varios de él. En Emprende tu negocio, pues habla, ¿no? De cómo es bien importante que ese producto que uno va a lanzar, ¿no? Se valide, pero se valide en el sentido en el que el cliente se atrape y claro, se conecte de manera pues profunda, ¿no? Con ello, ¿no? Y bueno, también pues el principio de la simplicidad, también tú ya lo mencionaste, ¿no? El que a veces queremos sumar como muchas cosas, ¿no? Y pues son procesos complejos, ¿no? El emprendimiento, pero en la medida en la que podamos hacer todo mucho más simple, quitar elementos que nada más metan ruido a la fórmula, pues pueden pues hacernos un camino un poco más transitable, ¿no? Sí, totalmente. Creo que esto que dices del libro, que es un gran libro, por cierto, por si no lo han leído, justo nos da como estas bases, ¿no? De qué es lo primero que tienes que revisar y cuestionarte para emprender. Entonces, sí, a mí lo que me ha pasado, me pasó a mí específicamente con Finanzas Color de Rosa, pero también con otros emprendedores que conozco, es que tú en un inicio tienes una idea y a veces uno de los errores más grandes es
casarte y enamorarte demasiado de tu idea, cuando en realidad el cliente, tu cliente ideal, el mercado, es el que te va a ir diciendo cómo tiene que avanzar, evolucionar o transformarse ese producto o servicio que tú estés dando, para que entonces sí tengas clientes fieles que estén dispuestos a dejar de consumir lo otro que estaban consumiendo para voltearse contigo, y sobre todo que no sea una venta de una sola ocasión, sino que verdaderamente se convierta en un cliente e incluso te recomienden. Claro, no, pues está alta la vara. Y pensando ahora en temas de dinero, ¿no? Porque siempre emprender, pues uno puede tener muchas ideas, puedes tratar de hacer viables, ¿no? Bajarlo a la realidad. Sin embargo, pues siempre hay un tema de dinero, ¿no? O sea, en cuánto me cuesta producir esto para poderlo vender, si yo no tengo ese dinero, ¿no? ¿Quién va a entrar en la fórmula? O si yo me voy a autofinanciar esta apuesta, ¿no? Porque siento que el emprendimiento en muchos sentidos es una apuesta. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo, no? O sea, yo estoy trabajando y entonces ahorro para este negocio, o lo estoy invirtiendo, o entonces, ya que conseguí una cierta, pues sí, capital, entonces digo, ya, suelto mi trabajo o sigo trabajando, ¿no? Mientras estoy validando, ¿no? Claro. Esta idea. ¿Tú qué recomiendas? Fíjate que eso que dices es súper importante, porque generalmente si nosotros nos vamos a las estadísticas, que en México y Latinoamérica son muy lamentables, la mayoría de los emprendimientos fracasan antes de los 2 o los 3 años, y generalmente es por temas de flujo de dinero, ¿no? O sea, falta de recursos. Yo sí le recomiendo mucho a las personas, sobre todo cuando se acercan conmigo por el camino del emprendimiento y demás, es que yo sí recomiendo empezar a emprender cuando estás trabajando. ¿Por qué? Porque eso le va a eliminar una variable muy importante a tu negocio, que es el estrés o la ansiedad financiera. Si tú te lanzas a emprender y desde el día 1 necesitas que ese negocio ya genere dinero suficiente para mantener el negocio y para mantenerte a ti y mantener a lo mejor también a tu familia, pues la realidad es que puede ser muy, muy complejo. Muchos negocios tardan meses o incluso algunos años en llegar a su punto de equilibrio o ser sostenibles, o incluso ya tener ingresos. Entonces yo creo que en un inicio, obviamente también depende mucho del sector en el que emprendamos, pero si tú puedes emprender mientras estás trabajando, creo que llevas un camino un poco más fácil, sobre todo por todo el tema de que no necesitas todavía que tu emprendimiento genere dinero suficiente. Porque también, ¿qué sucede? Digo, obviamente las personas emprendemos por distintas situaciones. Algunos porque genuinamente traen este chip de emprendedor. Por ejemplo, a mí si me lo preguntan, yo no pensaba que tenía este chip emprendedor. Otros porque tienen una idea, vieron algo y entonces creen que lo pueden comercializar, pero también tristemente mucha gente emprende por necesidad, ¿no? Porque a lo mejor tuvo que salir de su trabajo, lo despidieron, hubo algún recorte o lo que sea. Entonces, obviamente va a depender mucho desde dónde estás emprendiendo, pero si tienes la posibilidad de hacerlo mientras trabajas, yo te diría, hazlo. No, definitivamente. Y yo creo que ayudaría incluso no solo a bajar como el peso de la carga financiera en tu vida, ¿no? Porque una cosa son las finanzas del negocio y otra cosa las finanzas de tu vida personal, ¿no? Entonces, uno, pues le quitas un montón de estrés a tu vida personal, quitas estrés a las finanzas del negocio, pero también por otro lado, pues la carga mental, ¿no? O sea, esta cosa de estar sufriendo por dinero, por perseguir una idea, ¿no? Que no sabes si va a suceder o no, pues creo que puede hacer mucho más complejo ese camino, cuando podría ser algo más disfrutable, ¿no? Sí, la ansiedad financiera la verdad es que nos hace tomar las peores decisiones. Y no solo que tienen que ver con finanzas, sino en la vida en general y en el negocio en general. No, claro. Oye, y ahora que mencionabas estos dos caminos, ¿no? Mientras estás trabajando, empezar a emprender, o al menos hasta que puedas validar, ¿no? Me imagino el negocio. También está uno de estos mitos, ¿no? Del emprendimiento, que es, no, tienes que enfocarte total, así full a tu negocio porque si no, no va a crecer, ¿no? ¿Tú crees que, o sea, cómo podemos jugar con eso, ¿no? De enfocarnos, pero al mismo tiempo, pues todavía no estamos listos para soltar esta estabilidad que nos da un sueldo? No sé, ¿qué piensas tú? Es complejo, y creo que hay como mucha dualidad a veces ahí, o a veces amigas mías sobre todo, ¿no? Que en este
momento tienen un trabajo, digamos que trabajo de oficina y demás, y dicen, me encantaría hacer esto y demás, y dije, pues empieza a hacerlo. Y siempre el pretexto, ¿no? Y digo, de la gente en general es que no tengo suficiente tiempo porque el trabajo me consume. Y yo, pues nunca vas a renunciar a tu trabajo para empezar a emprender, ¿no? Entonces creo que a veces ahí sí es como hacernos el tiempo. Y para lo otro que dices tú de que debería de enfocarme full en el emprendimiento, obviamente creo que va a depender mucho de tu situación actual. Si a lo mejor en este momento tú ya tienes algún fondo que sabes que te va a permitir a ti vivir cierta cantidad de tiempo y aparte te va a permitir hacer el inicio de tu empresa y además sostenerla a lo largo de ciertos tiempos, ciertos meses, porque algo muy importante que a veces la gente se le olvida es no solo es dinero para arrancar el negocio, es dinero para sostenerlo, ¿no? O sea, el flujo, o sea, las empresas, como decía hace rato, se mueren por flujo. Entonces, porque aparte no es lo mismo tener ventas a tener verdaderamente ingresos. Entonces es como muy importante a lo mejor validar en qué posición financiera estás en este momento para que entonces tú decidas si a lo mejor emprender full time para ti sí sea una opción. Sin embargo, yo te diría que la mayoría de las personas que emprenden no están en esa posición. Entonces, volviendo a lo mismo, yo diría, vale mucho más la pena para mí hacer este esfuerzo de sí estoy trabajando y sí a lo mejor en las noches estoy haciendo mi negocio. Yo cuando comencé Finanzas Color de Rosa tenía un trabajo súper demandante en un banco que era así como terminaba hasta tarde y yo terminando eso daba las sesiones, preparaba las conferencias, los fines de semana trabajaba, utilizaba mis vacaciones para ir a dar las sesiones de las pláticas que doy para las empresas y demás, y fueron aproximadamente 2 años y medio así, o sea, yo básicamente sentía que no tenía vida, pero estaba muy enfocada en lo que estaba construyendo y eso me motivaba a seguir. Buenísimo. Me imagino que debe haber sido agotador ese periodo. La verdad es que sí. Hay una estadística que dice Brian Tracy, que es que si bien estas cifras de fracaso que tú mencionaste pues son escandalosas, ¿no? Claro. Y en México pues ni se diga. Lo cierto es que entre el 80 y 90% de las empresas que son fundadas por gente que ya tiene experiencia laboral tienen muchas más probabilidades de sobrevivir, ¿no? Entre unos 3-7 años de experiencia, porque al final lo que dice es que tú primero tienes que entender cómo se hacen los negocios para poder hacer los propios, ¿no? Y pues ahí creo que el tema de estar trabajando primero o trabajando mientras estás construyendo, pues se vuelve algo pues no necesario, como bien dices, depende de tus circunstancias, pero pues que puede sumar a reducir esa estadística tan escandalosa que tenemos. Y es que, sabes, eso que dices es importante y yo lo veo con mucha gente y en realidad yo siento que haber trabajado antes te da mucha estructura. Exacto. Porque tú ya sabes cómo funcionan las cosas, sabes cómo funciona el sistema, sabes que tienes que tener procesos, sabes que tienes que tener disciplina, que tienes que respetar ciertas cosas, y cuando a veces sales a lo mejor de la universidad o de la preparatoria y te arrancas a emprender, pues no has pasado por todo este proceso que te da justamente el mundo corporativo o el mundo de oficina. Entonces yo creo que la estructura es súper importante para mantenerte en el tiempo. Claro. Oye, y cambiando un poco de tema, yo tengo la idea, o bueno, no sé, yo creo que sí es así, de que el emprendimiento está romantizadísimo. O sea, todo el mundo quiere emprender porque se ve bien bonito y porque hay estas imágenes en redes sociales que dicen que el emprendedor es así exitoso, millonario, tiene una familia, todos guapísimos de Instagram, las vacaciones en el extranjero, el carrazo, la casota, las vacaciones, o sea, un estilo de vida que poco a veces creo que corresponde con la vida de un emprendedor de a pie, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de estos mitos del emprendimiento? Supongo que tú tenías, bueno, no sé, cómo dialogaron esos mitos contigo y cómo pues tu experiencia, ¿no? Se refleja ahí. Comparto contigo, coincido, creo que sí, últimamente está muy romantizado, pero creo que justo es a nuestra generación, que yo creo que somos de la misma generación más o menos, hubo una transición, porque no sé a ti, y obviamente depende mucho de la familia con la que tú hayas crecido, pero
a mí mi mamá siempre me dijo que cuando fuera grande tenía que tener un trabajo estable, sí, que me pagara bien y que fuera una buena empresa, ¿no? Y que te diera y entonces que me diera como retiro. Esta seguridad, sí, ¿no? Que solamente te puede dar un trabajo de oficina, un trabajo godín, como así decimos en México. Entonces, por ejemplo, yo había crecido mucho con esa idea. ¿Qué hice cuando empecé a trabajar? Conseguí un trabajo estable que me pagaba bien en una buena empresa y demás. Y justo después me empecé a cuestionar y demás, pero creo que esta nueva generación, al contrario, está creciendo más con la idea de emprender. ¿Para qué? Para ser libre de tu tiempo, para tener más vacaciones, para no tener este trabajo de 9 a 6 o 9 a 7 que tenemos aquí en México y en Latinoamérica, o el 9 to 5 de Estados Unidos. Entonces, como que se empezó a romantizar justo como esta idea, y aparte que obviamente también nos tocó la época de las redes sociales, claro, donde todo se publica, y sobre todo los emprendedores que más tenemos que estar en redes sociales, obviamente, si queremos que nuestro producto, claro, o servicio llegue ahí. Pero obviamente, ¿qué vas a publicar tú en redes sociales? Pues la parte bonita de tu negocio, claro, ¿no? Cuando tienes los clientes felices, cuando estás entregando el producto, cuando funciona el negocio, ¿no? Exacto, cuando funciona. Nadie pone la realidad del emprendimiento, que es: trabajas muchas más horas. O sea, ese claro, horario de 9 a 5, de 9 a 7, o sea, se queda corto a lo largo de un emprendedor, ¿no? Lo que sí creo que cambia un poco a veces. Yo sí creo, y eso a veces es como que sí te da un poco más de libertad, pero no porque vayas a trabajar menos, sino porque a lo mejor conscientemente o de acuerdo a tu estructura puedes elegir, ¿no? A lo mejor si hoy es el cumpleaños de mi mamá, pues dices, pues voy a ir al cumpleaños de mi mamá, claro, pero eso obviamente sabes que regresando vas a trabajar hasta las 10 u 11 de la noche. Entonces sí te da esa flexibilidad, pero creo que sí está súper romantizado, porque obviamente estas tasas de fracaso de las cuales estamos hablando, claro, eso no se ve en redes sociales. Efectivamente, ¿no? Y además como que esta idea de que el emprendedor es súper poderoso, ¿no? De no fracasa, no sufre, no tiene todas las respuestas, ¿no? A veces como que pinta una imagen muy pues sí, muy alejada de la realidad, y que a veces, o al menos con las personas que conozco que se dedican a emprender o que tienen sus propios negocios, te lo dicen, ¿no? O sea, yo vivo con miedo todo el tiempo al fracaso, a la incertidumbre, y tengo que aprender a vivir con ello y a pesar de ello seguir, ¿no? Con mi proyecto, porque no hay nada seguro de que el día de mañana este negocio se mantenga, ¿no? Entonces, ¿cómo tú has sentido este miedo? ¿Vives con él? Creo que la constante más común en un emprendedor es lo que tú dijiste, es la incertidumbre, ¿no? O sea, y tienes que aprender a vivir con ella, tienes que aprender a convivir con ella, porque no importa cuántos años lleves en el negocio, te aseguro que la incertidumbre no se va a ir, pero justamente es aprender a seguir, a tomar decisiones sin que el miedo sea el que decida, sino en realmente entres tú ahí a la ecuación. Pero yo te diría, no se va, ¿no? Cuando yo comencé Finanzas Color de Rosa, la realidad es que yo primero comencé como un hobby, luego se convirtió en un side business, y después dije, oye, yo no sabía que podía vivir de esto, y de repente dije, esto me gusta más, quiero hacer esto mi trabajo de tiempo completo. Y entonces cuando empecé, obviamente era de, voy a tener clientes. Cuando de repente dije, claro, sí tengo clientes y demás, mi miedo más constante es, ¿este negocio va a ser sostenible? Es decir, el siguiente mes voy a tener la misma cantidad de clientes, sí, voy a tener la misma cantidad de ingresos y demás. Hoy, 7 años después de que comenzó Finanzas Color de Rosa, te diría que se ha disipado un poco. Sin embargo, las dudas siempre van a estar ahí, el claro, miedo siempre va a estar ahí, pero justamente creo que lo que nos caracteriza a los emprendedores es que accionamos a pesar del miedo. Definitivamente, justo. De hecho, en este libro, El líder estoico, de John Sellars y Justin Stead, justo hablan, ¿no? De cómo la filosofía estoica, ¿no? Termina dando ciertos pues no sé, como ideas o un marco, ¿no? Sobre el cual podemos navegar un poco más esta incertidumbre, ¿no? Y ellos hablan de bueno, los estoicos, ¿no? De cómo podemos controlar eso que no podemos controlar, que es la incertidumbre, ¿no? Y cómo navegarlo, ¿no? Entonces ellos hablan de hacer todo lo posible por cumplir tu objetivo, por desarrollar tus habilidades, todo lo que esté en tu control, eso sí lo puedes hacer. Y todo lo demás, que si mañana sale otra pandemia, pues no podríamos saberlo, ¿no? Entonces, como dejarlo ir
y mejor accionar desde aquello que sí podemos hacer en lugar de preocuparnos por todo lo que quién sabe que pueda suceder, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Fíjate que estoy totalmente de acuerdo. Yo lo platico mucho con mi hermana, porque mi hermana también es emprendedora. A pesar que mi mamá se esforzó por decirnos lo que teníamos que hacer, ya se dan cuenta que para nada le hicimos caso. Y obviamente, pues entre las dos nos entendemos un poco justo de esta parte de la incertidumbre y demás. Y yo siempre lo que le digo a ella cuando me llama y de repente en estas crisis que a todos los emprendedores nos dan es: ¿qué puedes hacer tú hoy? ¿No? O sea, ¿qué puedes hoy? Seguir vendiendo, seguir ofreciendo, entregar lo que ya tienes, seguir produciendo, enfocarte a lo mejor en crear esto y lo demás. Y yo pienso a veces que es justo eso. Obviamente siempre como emprendedores tenemos que tener un plan a mediano, largo plazo para ver hacia dónde va caminando el negocio, pero yo justo creo que efectivamente no podemos controlar todo y menos podemos controlar lo que sucede allá afuera, que es inherente completamente a las cosas que yo haga o deje de hacer. Pero entonces me enfoco en lo que sí es mi responsabilidad, en lo que yo sí puedo controlar, y que sí puedo controlar es seguir trabajando, seguir creando, seguir ofreciendo, seguir haciendo, a pesar de que allá afuera obviamente no sé qué pueda pasar. Y creo que eso también es otra cosa bien importante para los emprendedores, es que tenemos que tener disciplina. Yo creo que en lo personal, de las cosas que a mí más me han funcionado es que no importa si un día no tengo tanta motivación o no estoy tan, wow, mi negocio, esto y el otro, yo simple y sencillamente sigo porque tengo la suficiente disciplina para continuar en el camino. No, eso es clarísimo y bueno, también es algún tema que se toca en el líder estoico, porque pues al final la templanza, ¿no? Y esta fuerza interior para mantenerte a flote, ¿no? Claro. Es una de las virtudes estoicas, ¿no? Que entre ellas está la justicia, la sabiduría, la valentía y pues la templanza, ¿no? Entonces ahí tenemos como estos marcos, ¿no? Y ellos dan este tipo de pistas, ¿no? De cuando no sabes qué hacer, ¿no? O cómo tomar una decisión, llegas a una encrucijada y dicen, bueno, pensemos desde estos valores, estas virtudes, que esta decisión hacia dónde nos va a llevar, hacia la virtud o nos va a alejar de ella, ¿no? Y eso pues también puede ser una herramienta para, pues sí, para acercarnos a la disciplina, a los hábitos, ¿no? Porque al final pues uno necesita una base sólida, ¿no? Sobre la cual sostenerse. Sí, totalmente de acuerdo. Yo digo, ya que llevo varios años y demás, al principio pues obviamente uno quieres clientes, quieres crecer y vas como aceptando cosas y demás. Ahorita creo ya a estas alturas a veces me puedo dar un poco más el lujo de decidir a veces ciertos proyectos, ciertas cosas y demás. Y lo que yo siempre hago, sobre todo, hay veces que llega algo y es muy natural. Claro, quiero hacer esto, ¿no? Quiero trabajar con esta empresa, quiero hacer este programa de educación financiera y demás. Pero en ocasiones la respuesta no es tan rápida. Y entonces cuando tengo esa duda, yo a lo que siempre regreso, que es al final es lo más importante que tenemos como emprendedores, pero sobre todo como seres humanos, es nuestra integridad y nuestros valores. Entonces yo pienso, esto se alinea a lo que yo quiero construir, a la visión que yo tengo, a lo que refleja mi interior, o por el contrario es algo que solamente voy a aceptar por dinero. Entonces cuando tengo esas dudas, que me ha pasado últimamente a veces con algunas empresas o marcas y demás, es esto a mí me va a hacer sentir orgullosa, o sea, cuando yo lo vea allá afuera o no. Y entonces creo que siempre regresar a nuestros valores, a nuestros principios es lo más importante, porque a lo mejor tu negocio se va a acabar, ¿no? Después de un tiempo, por la circunstancia que sea, pero tú vas a seguir, y lo más importante es esta calidad de persona que tú tienes y que la gente va a ver allá afuera. No, súper importante, y creo que ahí es donde se pierde mucha gente, ¿no? Totalmente. O sea, en el que te llega la tentación, ¿no? De que viene el dinero, que viene alguna cuestión que aparentemente da prestigio, ¿no? Pero al final pues te aleja de tu centro, ¿no? Sí. Es bien importante. Y creo que también juega mucho con la mentalidad, ¿no? O sea, se habla mucho, ¿no? De la palabrita mentalidad en el emprendimiento, como si fuera algo tan simple, ¿no? De decir, hoy dejo de pensar A y ahora pienso B, ¿no? ¿Tú crees que esa mentalidad de emprendedor la desarrollas sobre la marcha? ¿La tienes que trabajar antes? ¿Cómo tú la has desarrollado? Creo que justo esta palabra es muy importante, porque emprender no solamente pone a prueba tus habilidades, pone también a prueba tu identidad. Yo sí creo, ¿no? Y dependiendo justo el contexto en el que naciste, a lo mejor si tus papás son emprendedores o empresarios, es mucho más probable que tú
quieras seguir esa línea porque justo es lo que viste, lo que conociste y demás. Pero posiblemente no. Por ejemplo, yo digo que yo no tenía el chip de emprendedor, entonces sí creo que es algo que se va construyendo, que lo puedes ir manejando y demás, pero... Y la mentalidad justo juega un punto muy, muy importante, porque a veces también lo que hace que nuestro negocio puede a lo mejor seguir creciendo y demás, pero si nosotros no crecemos como persona, posiblemente vamos a poder sostener eso que el negocio ahora requiere de nosotros. Entonces, para mí la mentalidad es súper importante, y de hecho justo yo en estos días, ¿no? Que antes me pasaba mucho más constante, la verdad, hace a lo mejor como unos 3 años, de no sé si mi negocio va a seguir siendo sostenible y demás. Claro. Lo que yo aprendí es que yo solita me hago este coco wash, ¿no? O sea, como esta parte de por qué estás pensando eso, por qué te sientes así, y a veces te das cuenta que eso puede venir de a lo mejor alguna otra cosa y demás, claro. Pero sobre todo darme este push para seguir adelante. O sea, y no se trata tampoco de esta positividad tóxica, pero sí creo que tú tienes que tener una muy buena mentalidad, una mentalidad sana, yo le llamo como una mentalidad expansiva, para sostenerte en este camino que te va a ir dando pruebas, y te va a ir dando pruebas bien constantes, ¿no? O sea, emprender, como te decía, no solo es poner a prueba tus habilidades, es también poner a prueba tu tolerancia al fracaso, tu tolerancia a la frustración, que te digan no 200 veces, a tomar decisiones cuando incluso tú no te sientes listo para tomarlas. Entonces, son cosas que se van trabajando, y lo que te hace que puedas seguir en el camino es tener la mentalidad correcta que te acompañe y que también pueda sostener el crecimiento que tu negocio posiblemente pueda tener. No, pues impresionante todo esto que dices. Creo que sí es súper importante poderse sostener en este camino, que no es lineal, o sea, va arriba para abajo, a un lado, desviaciones, de pronto te encuentras un lago, ¿no? O sea, vas para atrás. O sea, sí, creo que uno necesita más herramientas, ¿no? Y también para manejar esa presión interna y externa, y que, pues sí, que uno pueda seguir navegando en ese camino. De hecho, hay un enfoque que me gusta mucho, que dice la autora de Microexperimentos, que dice que muchas veces el fracaso, ¿no? nos congela porque pensamos en algo súper grande, ¿no? Y estamos enfocados en el resultado, ¿no? Entonces, si uno está pensando en el resultado, que viene mucho desde cómo fraseamos los objetivos, ¿no? Entonces termina uno con que si lo consigues o no, porque es un tema binario, te sientes fracasado o exitoso, ¿no? Y entonces, claro, si tú estás como proyectándote como fracasado o como posible fracaso, entonces te detienes, ¿no? Entonces, en su lugar, ella propone que, además de que exploremos nuestra curiosidad y probemos distintos caminos y tal, sino que en lugar de enfocarnos en el resultado, nos enfoquemos en el proceso. Porque de esa manera, en lugar de estar pensando en el lugar al que voy a llegar a un lago de pronto y decir, hay un lago, vamos a nadarlo, ¿no? Y tratar de disfrutar ese día a día en el emprendimiento, porque si estás pensando, yo quiero ser la empresa más grande de México, pues es aterrador pensarlo, ¿sabes? Y si en lugar de eso mejor vamos disfrutando el proceso, viviéndolo, estando conscientes en él, y pues sí, como haciendo una especie de pacto en lugar de objetivo. Entonces como que cambia, ¿no? La forma de aproximarse a la misión o al gran reto del emprender. ¿Qué te hace sentido a esto? Sí me hace mucho sentido. Incluso me hace mucho sentido también en cómo enseño yo la parte de educación financiera y de finanzas personales. Yo sí creo que nosotros tenemos que tener la meta en la mente, ¿no? O sea, la meta en la mente, la meta por escrito, que al nivel de emprendimiento se hace referencia a tu plan de trabajo, tu estrategia y demás. Pero sí es importante justo eso, partirlo, yo a veces digo como en objetivos, o entonces, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿No? Si alguien dice que ahorita quiere emprender, pues a lo mejor no va a ser producir los 3 millones de cosas, sino claro, en realidad a lo mejor es, lo primero es empezar a desarrollar mi modelo de negocio, empezar a desarrollar la idea y demás. Entonces, sí creo que los objetivos son sumamente importantes, porque a veces si nosotros solo nos enfocamos en la meta, justo eso,
nos vamos a desalentar porque todavía lo vemos como algo muy lejano, como algo inalcanzable y demás. Y justo yo también pensaría que la mayor cosa por la que las personas no emprenden es justamente por el miedo al fracaso, ¿no? Que es de las principales cosas que a la gente la aterroriza, o sea, el miedo y el fracaso, porque no nos prepararon para eso y porque también creo que a veces nos enseñan que el fracaso es como... ya valió, lo hiciste mal, no sirves, no funciona, ¿no? Esto que estás haciendo, cuando en realidad yo creo que, y los emprendedores que nos estén escuchando lo sabrán, que cuando estás emprendiendo, pero debería de ser para la vida en general, te das cuenta que en realidad no fracasas, justo aprendes, o sea, se convierte en un fracaso si verdaderamente de eso que salió mal, tú no aprendiste nada, no te llevas ninguna lección y que entonces posiblemente vas a poder volver a cometer el mismo error, ¿no? Pero creo que justamente es eso, y eso que dijiste me encanta, es disfrutar el camino. Es muy raro que de repente de la noche a la mañana vayamos a llegar a ese sueño tan grande que todos los emprendedores tenemos, porque por supuesto que todos queremos que nuestro negocio siga creciendo, que sea un referente, que haga una diferencia en la vida de las personas, que haga una contribución, pero es importante enfocarnos en los microobjetivos, en las pequeñas cosas, para no olvidarnos del camino y disfrutarlo, porque justo eso, la vida se vive todos los días, no cuando llegamos solamente a la meta. Definitivamente. Isis, pues ya estamos por terminar este pequeño podcast, este episodio. Cuéntanos alguna idea con la que te gustaría cerrar. No, pues yo creo que, como dijiste hace rato, emprender no es para todos, pero podría ser para ti. Entonces, si tienes una idea, tienes un sueño, en verdad que el miedo o el fracaso no sean lo que te limiten. Absolutamente todas las personas que emprendemos empezamos con miedo, pero justamente la diferencia es que el miedo no nos domina y no toma las decisiones, sino que nosotros nos ponemos al frente. Entonces, si hay algo ahí que está resonando en tu mente, en tu alma, te diría, hazlo. Yo cuando comencé, a pesar que sabía que yo no quería ser emprendedora como tal, lo que me movió mucho fue que prefiero pensar en 10, 15 o 20 años, que nunca tuve la suficiente valentía para apostar por mi negocio, o pensar el qué hubiera pasado si hubiese lanzado la plataforma de educación financiera que yo quería crear. Y hacerme esa pregunta, yo siempre digo que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de las preguntas que nos vamos haciendo. Entonces cuestionémonos todo el tiempo y lo que sea la respuesta, entonces hazlo, síguelo, prepárate, por supuesto, ¿no? Yo me preparé en conocimiento, me preparé financieramente para que la posibilidad de que tu negocio no vaya bien sea la menos posible. Entonces creo que yo les diría eso, si tienen una idea, vayan por ella. Buenísimo. Oye, qué gran frase esta, la de hacerse las preguntas correctas. Me encanta. Y funciona mucho. Sí, definitivamente creo que vale aplicarla no solo para temas de emprendimiento. Y bueno, también me quedo con esta idea de la preparación, y creo que ahí en ese sentido pues tus libros pueden hacer un gran trabajo para ayudarnos a ir entendiendo, ¿no? Y navegando las cosas antes de que sucedan. Un profesor de la universidad me decía que con la ventaja de los libros es que uno aprende a vivir muchas vidas en una sola, ¿no? Porque pues estás viviendo o absorbiendo la experiencia de alguien que pues te la está transmitiendo en papel o en audio o en lo que sea, el formato que tú decidas leer. Entonces, bueno, si alguien quiere profundizar, pues están estos libros de los que ya hemos estado hablando a lo largo de todo este episodio. El líder estoico son los principios de la filosofía estoica en el liderazgo. Microexperimentos, una invitación a explorar la curiosidad. Y bueno, Brian Tracy, que tiene un gran número de títulos, y pues entre ellos la mentalidad del guerrero del éxito y emprende tu propio negocio. Y pues bueno, Isis, muchísimas gracias por este tiempo, por contarnos tu experiencia, que encuentro al menos yo riquísima. Entonces pues bueno, gracias, ojalá pronto te tengamos de pronto por aquí otra vez. Y pues a quienes nos están escuchando, pues igual muchas gracias por quedarse hasta el final. Cuéntenos en qué quieren emprender, si quieren emprender, qué les ha parecido estas ideas que nos ha compartido Isis, si han leído alguno de estos libros. Y bueno, pues cerremos, pues cuéntanos, Isis, tus redes para que te sigan.
Claro, no, pues antes que nada, en verdad, muchas gracias, me encantó estar aquí. Si algo de lo que dije resonó con ustedes, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Finanzas Color de Rosa. Estoy mucho más activa en Instagram, también en YouTube, subo un video cada semana para aprender todo el tema de finanzas personales e inversiones. Muchas gracias, Isis. Pues a mí me pueden encontrar en Instagram como ana.bdz y en LinkedIn como Ana María Bermúdez. Soy editora aquí de Penguin Random House. Y pues nada, seguiremos platicando en el siguiente episodio. Muchas gracias, Isis. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima.